Los paradigmas que nosotros encontramos o ubicamos dentro de los procesos de investigación. Inicialmente solamente existían las investigaciones de orden cuantitativo, es decir, el enfoque cuantitativo, porque la necesidad de investigar o los problemas que se venían presentando eran netamente situaciones que representaban, vamos a decir, números o estadísticas, donde se requería solamente conocer a través de números, es decir, medir, precisar situaciones, problemas que se suscitaban en ese momento. Luego surge la investigación cualitativa, que las teorías, los autores, en muchas, vamos a decir, en muchos aspectos o relatos, reseñan que la investigación cualitativa surge como una contraposición de la investigación cuantitativa, porque se veía la necesidad de que no era solamente realizar investigaciones donde los resultados fueran traducidos o estuvieran representados en números o estadísticas, sino que querían entender por qué esa variación de los números, por qué suben o bajan los problemas. Entonces, más allá de simplemente conocer un número, querían conocer qué estaba afectando esa variación estadística o esa variación numérica de los problemas que se venían estudiando. Y por eso es que surge la investigación cualitativa con dos paradigmas específicos, el interpretativo y el sociocrítico. Entonces, esos números, por un lado, querían ser interpretados a través de comportamientos que se presentaran en esas causas, factores o elementos que incidían o influían en esos números. Y por otro lado, cuando ya se tenían las causas, los factores, los elementos que influyen o inciden en esos números, se pretendía entonces buscar a través de un plan de acción la mejoría, la transformación o el cambio de esa realidad social. Es algo como, si lo tomamos como ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros hoy en día. Se está dando una capacitación en docencia y en metodología porque son unos elementos fundamentales en el desarrollo de una sociedad más productiva, una sociedad más científica, más intelectual, más creativa. Entonces, se pretenden plasmar contenidos reales, contenidos pertinentes ante esas situaciones. Hay muchas investigaciones que en cierto punto se hacen desde, vamos a decir, desde el gusto o interés que el participante, el tesista, el maestrante, el especialista o el estudiante de pregrado quiere realizar, porque bueno, le gusta el tema, le llama la atención, pero más allá de eso, hay que ver qué tan pertinente, qué tanto impacto presenta esa investigación. Entonces, antes de evocar de manera, vamos a decir, no pensada, un tema, una idea de investigación, lo primordial es investigar a través de diferentes fuentes, digitales y no digitales, la necesidad de hacer ese tipo de investigación o ese tema de investigación. Y por otro lado, a veces las investigaciones también, el tema puede que sea pertinente, puede que tenga impacto, pero hay que pensar muy bien cuál es el enfoque idóneo o el enfoque correcto o el paradigma correcto para darle solución a esa situación o a ese problema que venimos observando desde hace rato. ¿Por qué? Porque si es una investigación que está latente en nuestra institución, en nuestro lugar de trabajo, es un problema que se viene presentando desde hace años. Entonces, hay investigaciones que se vienen haciendo en esa misma tónica. Ejemplo, hay diversidades de investigaciones que están orientadas al trabajo de estrategias docentes, inteligencias múltiples, pero si se han hecho una cantidad, vamos a decir, una cantidad exorbitante de investigaciones de estrategias didácticas y de inteligencia múltiple, cómo es que vemos aún todavía en la actualidad que el problema, en vez de disminuirse, de reducirse por tantas investigaciones, sigue elevándose. Entonces, muchas veces es en cierta parte porque no estamos tratando o no estamos seleccionando el enfoque y el paradigma y el método correcto para darle solución a ese problema.
y por otro lado, porque quizás las teorías o las situaciones que estamos planteando en el problema que dan lugar a nuestros objetivos no están acorde vamos a decir, a las causas que se vienen presentando en ese contexto. O sea, hay que analizar muy bien primero todas esas vertientes o todas esas aristas antes de decidir muy bien el tema a investigar, el enfoque, el paradigma y el método. Ahora, si queremos hacer una investigación de manera mixta, de manera colaborativa, entonces nos enfocamos en el mixto con un paradigma de la complementariedad, donde la cantidad de objetivos o propósitos que estén formulados en esa investigación van a analizarse o van a interpretarse tanto de manera cuantitativa como de manera cualitativa. Por eso se llama complementariedad. No es que si tengo 4 objetivos o tengo 5, voy a hacer 2 así y 2 de esta manera. No, todos y cada una siempre se van a hacer de manera cuantitativa y de manera cualitativa. ¿Ok? Entonces, para avanzar, que fue donde el día de ayer quedamos, les voy a mostrar un conjunto de estructuras que son como ejemplos del recorrido metodológico que se desarrollan en los diferentes enfoques y paradigmas de investigación. Este, como le estaba comentando el día de ayer, es el paradigma más tradicional, el paradigma, si a bien se puede decir, el más conocido por todo y cada uno de los que estamos inmersos en el proceso de investigación. ¿Por qué? Porque es la estructura, como le dije, la que más se ven haciendo y la que por teoría, digo por teoría, porque no se estudia a profundidad para emitir lo que voy a decir. Muchos de los tesistas dicen, no, voy a hacer la cuantitativa porque es mucho más fácil. Es lo que establece. Todas tienen su pro y todas tienen su contra. El problema es que emitimos juicios de valores cuando no conocemos muy bien la finalidad, el propósito de cada una de las investigaciones. Perdón. Entonces, antes de poder emitir un juicio de valor o alguna referencia de alguna estructura metodológica, tenemos que conocer todas y cada una de ellas para ver cuál me conviene atendiendo al problema y a la situación que se requiere abordar. Entonces, esta estructura de por sí no se puede modificar, no se puede cambiar ningún nombre ni nada. Entonces, capítulo va a ser siempre capítulo, el problema, marco teórico, y sabemos que dentro del capítulo se encuentran esos puntos que están allí. Que hay algunas normas institucionales universitarias donde hay quienes no les gusta la enumeración en el índice, hay otros que sí, pero ya eso es elemento interno de cada institución. Pero toda la institución debería manejar esta estructura tal cual. Creo que ayer sí me alcanzó el tiempo para poderles decir que cuando tuve una experiencia que emigré a Colombia y tuve la oportunidad de quienes me invitaron allá para trabajar en un colegio de una de las que estudiaban doctorado acá, pude ser, tuve asesor o tutor, como le denominen allá, de algunos trabajos de investigación, creo que de una o dos universidades, y a pesar de que utilizaban esta estructura, cuando llegaban a la descripción metodológica, que es el capítulo 3, planteaban totalmente una metodología diferente a la estructura. Ahora, no sé en qué se basaron para cambiarla, para modificarla, si todos los autores en metodología la denominan tal cual y para otros métodos no utilizan ni nombran ni mencionan esta estructura. Bueno, ya la universidad en donde está sucediendo tendrá sus razones para tratar de manejar algo que no esté probado científicamente, al menos en la cantidad de libros de autores con experiencia en metodología que existen. A lo mejor quizás alguien allá escribió un artículo y bueno, y coincidió en esto y ellos lo están implementando. Pero algo que no esté probado científicamente, que no esté publicado, no tenga ese rigor científico, lamentablemente si se aplica es un error grave. Pero bueno, ya eso es cuestión de la universidad. Entonces, en el capítulo 1, el planteamiento del problema es un elemento muy fundamental para los objetivos, la formulación y la teoría de ese capítulo número 2. Todo lo que está planteado en ese problema, ahorita más adelante vamos a ver algunos ejemplos,
todo lo que está planteado en ese problema va a dar lugar a la formulación. La formulación da lugar a los objetivos y los objetivos son los elementos esenciales para las teorías que se van a desarrollar en ese capítulo 2. Me explico. En algunos casos me ha tocado revisar algunos trabajos de investigación y lo primero que yo reviso antes de ver el problema, la portada, me voy al título y al objetivo, perdón, al cuadro operacional de la variable o la matriz categorial atendiendo al enfoque o la metodología que se esté desarrollando. Entonces, el cuadro operacional prácticamente es una herramienta, un formato sistematizado y reducido de todo el trabajo de investigación, prácticamente. Porque el tema, el objetivo general, los objetivos específicos, la variable, las dimensiones, los indicadores y en ciertos casos colocan allí los instrumentos a utilizar para medir cada objetivo. Entonces, a lo que voy, a veces cuando leo ese cuadro de variables veo que hay unas dimensiones, hay unos indicadores, pero en la teoría no están desarrollados. Si no están desarrollados en la teoría, ¿cómo vamos a formular un instrumento que permita medir esos objetivos? Si en algunos casos hay algo que por allí ustedes no me entienden, me lo hacen saber por el chat y de manera inmediata le vamos dando respuesta, porque sé que esto sí es esto es de gran envergadura y que hay que saberlo manejar muy bien para que sea comprendido por quienes están de audiencia. Bien, entonces, si yo en el cuadro operacional lo tengo todo lleno entre variables, dimensiones e indicadores, eso debe estar desarrollado sin, vamos a decir, desarrollado totalmente en el capítulo número 2. Y si está desarrollado en el capítulo número 2 es porque obviamente en el planteamiento del problema está reseñado toda esa situación. Me explico de nuevo. Dimensiones e indicadores. Esas dimensiones e indicadores son los elementos que deben estar planteados en ese problema. Si en el problema hablo de una dimensión que no esté ni en la teoría ni en el objetivo, para no modificarlo, lo agrego en el objetivo y en el cuadro de variable o simplemente lo elimino del planteamiento del problema. Porque el cuadro operacional es la dirección, la orientación hacia la información que tú vas a abordar en el planteamiento del problema. Si no tenemos relación entre la teoría, el cuadro operacional, los objetivos y el planteamiento del problema, es como si estuviésemos haciendo dos investigaciones de manera diferente, a pesar de que es el mismo tema. ¿A qué me refiero? Estrategias docentes y aprendizaje significativo. Entonces, dentro de las estrategias y de los aprendizajes, estoy abordando los tipos y las características. Pero cuando me voy al planteamiento del problema, estoy describiendo el problema desde, vamos a decir, desde herramientas y desde funciones. Entonces ya va. ¿Qué pasa acá? No se va a cumplir, no vamos a obtener resultados reales y pertinentes porque el problema va por un lado y la teoría y objetivos van por otro lado. Entonces, ojo con eso. Por eso es que al menos yo, no sé si ustedes también lo han dicho así o han escuchado, pero no he escuchado a otra persona que lo denomine así. Por eso digo yo, digo que la investigación es un sistema, porque debe estar conectado desde la portada hasta la última hoja de los anexos. Si no, pareciese que hay varias investigaciones allí. A ver, Rosemary dice, lo de la numeración también depende del marco normativo. Pues si rige APA 7, la titulación y subtitulación de capítulos no lleva números, sino un formato específico. Claro, Rosemary, pero también hay universidades que se rigen mucho por la norma APA, pero en ciertos casos tienen unas normas internas de la institución que rigen ciertas instrucciones. Pero sí es cierto, todo depende, por eso cuando me refiero a las normas institucionales, depende mucho de esos reglamentos que ellos tienen para el desarrollo de los trabajos de investigación. Tanto así que hay universidades, creo que todas, si no me equivoco, hasta las que conozco, que dentro de un manual de, vamos a decir, para la elaboración de proyectos, tienen ya las estructuras o las diferentes estructuras metodológicas atendiendo a tu enfoque, a tu paradigma y tu método o tipo de investigación. Es decir, que ya tú tienes ya, vamos a decir, el índice establecido de lo que va a conformar tu trabajo de investigación.
A pesar de que las investigaciones cualitativas en cierto punto son flexibles en cuanto a qué, a que yo puedo quizás modificar un poco la estructura que está establecida, pero eso siempre es con, vamos a decir, con consenso entre el comité, el jurado evaluador, porque los formatos de evaluación de los trabajos de investigación, tanto de forma como de fondo, responden es a ese reglamento. Entonces, si estamos fuera del reglamento, ahí podemos tener algún inconveniente en la evaluación si no se ha dado a conocer, si no hay un consenso y una aprobación. ¿Ok? No sé si me explico. Cualquier cosa me escriben por ahí. Entonces, por otro lado, cuando hablamos del marco teórico, ahí en esa estructura intencionalmente hay algo que hace falta. Ustedes observen bien mientras yo voy explicando, desarrollando la estructura y vemos si en realidad observaron de manera correcta para determinar o identificar qué es lo que hace falta allí. Que no está explícito, pero implícito sí estaba en el trabajo de donde tomé esa estructura. Pero es muy importante que podamos identificar qué es lo que hace falta allí, porque eso indica de que conocemos muy bien esa estructura. Entonces, el capítulo 2 está muy orientado a lo que son los antecedentes de la investigación, referentes o bases teóricas, conceptuales, otra cosa que falta por allí, los sistemas de variables. Entendiendo que los antecedentes, como también lo dice Rosemary y lo vengo diciendo, va a depender mucho de ese reglamento interno que tiene cada universidad para la elaboración de los trabajos de investigación. Hay universidades y en países también que te exigen 3 antecedentes de la investigación por cada variable de manera general. Es decir, que yo puedo tener internacional, nacional y local. Pero hay universidades que te exigen 3 internacionales, 3 nacionales y 3 locales. ¿Ok? Entonces, va a depender mucho de la universidad donde esté. Pero esa es la universalidad de los antecedentes de investigación. Y que muchas veces ese antecedente de la investigación está plasmado o donde lo ubicamos en el resumen. ¿Por qué? Porque contiene todos los elementos que los autores reseñan o señalan para elaborar un antecedente, que es el apellido del autor, el tema de la investigación, el lugar donde lo hizo, es decir, la universidad, país, estado, los referentes teóricos, la metodología, donde la metodología se incluye población, muestra, técnicas, instrumentos, conclusiones y resultados. Y esos son los elementos fundamentales que conforman un resumen de investigación. Entonces, por eso es que simplemente se traslada hacia allá y muchas veces no se modifica, sino que se deja tal cual porque así tal lo mencionó quien realizó esa investigación. Entonces, repito nuevamente, va a depender mucho de la universidad y de los reglamentos internos. Los antecedentes siempre son 3 por cada variable, pero hay universidades que te los piden de manera general, me refiero, que puede ser uno aquí, uno internacional, uno nacional y uno local. Mientras que hay universidades que sí son exigentes en que deben ser 3 internacionales, 3 nacionales y 3 locales. ¿Qué quiere decir? Que son 9 en una variable. Y si tengo 2 variables, prácticamente son 18 antecedentes de investigación que se deben plasmar en la investigación. Digna, muy buenas noches, bienvenida. Mientras que en otra con 6 ya es suficiente. Bien, entonces, en los referentes teóricos, como ustedes no me han dado todavía allí qué elemento fundamental hace falta, específicamente en ese capítulo, en los referentes teóricos hay investigaciones que aún todavía toman glosarios de términos o dividen bases conceptuales y bases teóricas, pero hay otros que en bases teóricas ya sabemos que trabajamos lo conceptual y lo teórico. Pero ahí, ¿por qué las separa? Para hacerlo quizás más digerible, más fácil de comprender al participante. ¿En qué sentido? Las bases teóricas están muy referidas a esas teorías universales, generales, que fundamentan nuestras variables o nuestras categorías. Ejemplo, en educación muchas veces, o en su mayoría, son teorías de aprendizaje o teorías educativas las que se desarrollan allí. Si hablo de aprendizaje significativo, bueno, trabajo con la teoría de Ausubel, otros autores que también hablen de estrategias y las bases conceptuales
es como las definiciones de las variables, de las dimensiones y de los indicadores. Bien, y por otro lado, van allí las bases legales, que son todos aquellos documentos jurídicos o legales que refrendan, vamos a decir así, nuestro trabajo de investigación o fundamentan legalmente ese trabajo de investigación. En educación, por ejemplo, la Ley Orgánica de Educación, quizás podríamos trabajar sobre los manuales de convivencia, que es uno de los documentos que hoy en día está teniendo bastante incidencia en el desarrollo organizacional e institucional desde el punto de vista de la disciplina y otros aspectos fundamentales de cada institución. Y dentro del sistema de variables, que no está allí, falta el cuadro operacional de la variable. Después de ese sistema va el cuadro operacional. No sé en diferentes países en los que se encuentran acá, pero mayormente en Venezuela, cuando hablamos del sistema de variables, se coloca así como lo ven allí. La definición conceptual y operacional de cada variable. Y esa definición conceptual va a depender de qué? Del autor con el que ustedes se están identificando, o como a mí me lo enseñaron y muchas veces lo trabajo así, con el que ustedes se casaron. Porque cuando se casan hay una relación muy interna. ¿Por qué interna? Porque hay elementos que, vamos a decir, que tienen relación con su concepto, con su visión, con su concepción de lo que son las estrategias docentes, por ejemplo, y ese es el autor que tiene mayor relevancia en mi trabajo de investigación y es el que utilizo entonces para la definición conceptual. Y la definición operacional no es más que hay muchos quienes lo trabajan de diferente manera, pero la forma más fácil es que la variable va a estar medida o va a estar desarrollada operativamente o se va a medir a través de dimensiones tal, e indicadores tal. Es una forma más sencilla y más fácil de realizar. Ahora, en el marco teórico, que es el número 3, hay muchas instituciones que dentro del paradigma, como subtítulo, ya de una vez hablan de el enfoque y del paradigma, pero hay otras que lo separan y lo seccionan de esta forma como se visualiza acá. El tipo de investigación, se entendiendo que los tipos de investigación, los que cuando ustedes revisan los trabajos de investigación se han tenido la oportunidad de una experiencia bastante elevada en cuanto a revisión de trabajos de investigación. Estas investigaciones, y más adelante van a ver por qué le digo así, mayormente cuando revisan el tipo es descriptivo, transaccional, de campo, no experimental. No he encontrado otra investigación por allí, a menos alguna diferencia solamente en vez de decir descriptivo, decían analítica. Pero todas son descriptivas o descriptivas analíticas, transaccional, de campo, no experimental. Mayormente entre el tipo y el diseño, eso es lo que se maneja en los trabajos de investigación de corte cuantitativo, excepto aquellas carreras donde implican los desarrollos de investigaciones experimentales o donde implica, o donde el investigador, pero es que en realidad no he encontrado ninguna, no sé si ustedes sí lo han visto, donde el investigador hace intervalos o en diferentes tiempos, periodos académicos, estudia esa realidad, ese problema, entonces en vez de ser transaccional es longitudinal. Pero en sí todas son de campo porque todas van al campo a recabar información, a describir el problema a través de la observación, pero la diferencia entre longitudinal y transaccional es que transaccional o transaccional, porque hay muchos que lo denominan así, es simplemente para un tiempo determinado. El resultado se aplica hoy y ya. Mientras que el longitudinal se vienen aplicando instrumentos en diferentes periodos académicos, con los mismos grupos de estudiantes o con diferentes grupos de estudiantes. Y las experimentales, por ejemplo, en el área de psicología hay unas que se aplican de manera experimental, más aquí en la universidad, en Venezuela, la Universidad Rafael Urdaneta, que es una universidad privada, en la escuela, porque así lo denomina esa universidad, hay unas que son escuelas, otros decanatos, de psicología, ellas tienden a imponer la parte experimental. Y muchos trabajan con efectos de un programa, efectos de un modelo, a ese tipo de investigación. La población entendemos que es el universo, es el todo de esa universidad. Y la muestra es la selección de un departamento específico y de un grupo de personas específicas que tienen experiencia
y que responden al problema que estamos estudiando para que las respuestas o los resultados sean coherentes y pertinentes con la realidad de esto. Bueno, ya sabemos que la validez está muy aunado en la de mañana. Vamos a ver algunos formatos, ¿ok? Que nos permiten a nosotros validar. Pero validez en muchos casos a veces se hace una prueba piloto, que es la aplicación de un instrumento antes del definitivo, del general, y que esto se hace por expertos, expertos en el área de la metodología y expertos en el área de la teoría, que muchas veces lo que te revisan es la coherencia, la pertinencia, la relación entre tema, variable, objetivos, dimensiones e indicadores. Y el 4 es el que está orientado a la parte de análisis. En este tipo de investigaciones se utilizan el software estadístico SPSS, el que tú a través de, valga la redundancia, de datos estadísticos, que son los números que representan en leyenda a las alternativas de solución, de respuestas, perdón, de ese instrumento. Esos números, cuando tú lo insertas en el SPSS, él te emite o te elabora gráficos, que son para los que más se utilizan hoy en día, son histogramas o diagramas de barras. Y tú, como investigador, a través de la experiencia que tuviste, es donde vas a interpretar o analizar esos gráficos y esas tablas que te genera el SPSS. Esto es una estructura que llega hasta, va desde el licenciado o desde el pregrado, mejor dicho, hasta la especialidad. No sé si en otros países la especialidad exigen más, pero acá en Venezuela solamente llegan hasta la parte del análisis, de los resultados. Pero cuando ya van a la especialización o a la maestría, anexan el quinto capítulo. En la maestría, el quinto capítulo obedece a la propuesta según los resultados, ¿ok? Vamos a proponer, por ejemplo, una guía el desarrollo de la metodología de investigación, o vamos a proponer lineamientos teóricos prácticos, o se va a proponer un modelo, cualquier cosa. Y en el doctorado, la diferencia marca en que una vez que propuse ese modelo, esa guía, ahora tengo que fundamentarlo, tengo que sustanciarlo en teorías y en fundamentos o aspectos como, por ejemplo, si estamos hablando del doctorado, hay que abordar aspectos ontológicos, filosóficos, epistemológicos. Entonces, esa propuesta en el doctorado se genera la teoría que fundamente esa propuesta desde la perspectiva filosófica, sociológica, quizás epistemológica, pedagógica, también legal, si estoy trabajando con elementos que requieran fundamentar legalmente. Rosemaria, a ver, ¿qué me están viendo acá? Bueno, hay que ver porque no estoy viendo dentro de esa imagen que tú estás pasando. Está en Costa Rica, pero no sé hacia qué autores se fundamentan en esa universidad para establecer, por ejemplo, estrategia de razonamiento, paradigmas, lo que nos tienen los enfoques. Ok, ya. Aquí está. Cuantitativo, mixto y cualitativo, sí. Bien. Ya, hubo un error de vista que no pude visualizar bien. Bien, pero está coherente a lo que acabo de decir. Fíjense, en los paradigmas, el constructivista no lo menciono mucho porque es que en las investigaciones como tal, hasta hoy en día, no he visto ninguna que plasme el paradigma constructivista como tal. En un proyecto de investigación, en un trabajo de investigación, los que más se trabajan es el positivista, que está con el interpretativo y el crítico, que muchas veces se llama crítico, reflexivo o sociocrítico. Entonces, continuando, tenemos una siguiente estructura, que es una fase de IAP. Esto es una estructura de un estudio doctoral en el que tuve la oportunidad de ser tutor, y esta fue la estructura porque se apegó a Elliot, y Elliot lo establece como fases. Y tiene un elemento cíclico de su trabajo. Me disculpan ahí donde escribí momentos, pero es fase. Porque esta sí la tuve transcribiendo, mientras que la otra lo que hice fue que la copié como imagen y ahí hubo un error en esa parte. Entonces, estos son los elementos que se abordaron dentro de la estructura de IAP. Fíjense cómo hay una diferencia en todos los elementos que la integran, porque en la IAP, en vez de hablar de planteamiento del problema, hablamos de un diagnóstico. Y el diagnóstico va más allá de la descripción de una situación empleando algún documento, algún resultado que pueda haber emitido un trabajo de investigación, un instituto, un organismo
de investigación acerca de ese comportamiento de esa variable. Acá no se hace así, sino que se hace un diagnóstico general. En esta parte me refiero que un diagnóstico general es que deben estar involucrados todos y cada uno de los participantes de esa institución, porque ellos son los que te van a dar a ti la información de qué problemas están pasando, qué situaciones se están dando, cuáles serían las causas que están generando esa situación, cómo hasta muchas veces te recomiendan o te indican algunas alternativas de solución ante ese problema que son parte de tu plan de acción. Una investigación cualitativa de este paradigma y método de IAP no se hace nunca como el investigador solo. Si tú la haces solo, esa investigación se está cayendo, porque la IAP no es una perspectiva, es la perspectiva de los involucrados en ese contexto o esa institución. Entonces, ustedes dirán, pero es que es diferente. Eso va a depender, como le dije, del autor que ustedes consideren para su diseño de investigación. Si es Helio, si es Kalkemic, si es McTaggart, está hay una profesora en la universidad donde trabajo que cuando la URBE tenía un doctorado en investigación, ella propuso una estructura nueva de IAP que ella se llama, ella es apellido Márquez, y tiene una estructura de IAP también que en realidad resumen todas las fases que tienen los demás autores ya existentes. Entonces, fíjense cómo acá en la parte de la fase 2 se plantea la parte o la ruta metodológica, mientras que en las demás investigaciones está siempre como fase, momento, capítulo 3. Y aquí se plasma un poco la parte 2, pero sí tiene la 3 con lo que refiere a su totalidad de la metodología. Y la fase 4 se hace totalmente diferente en su análisis, porque es simplemente describir, sistematizar, reseñar, caracterizar los resultados que se obtuvieron en la aplicación de cada acción. Por ejemplo, ahí dice Plan de Acción Transformadora 1, taller de sensibilización, fue lo primero. Allí tú tienes que colocar ciertas evidencias fotográficas que puedan fundamentar o refrendar lo que tú estás explicando como resultado. Muchas veces ahí se hace, en ese sentido, es que describen el antes y el después. El antes, el durante y el después de lo sucedido en esa actividad. Es lo que se hace acá en esa parte. No se aplica en estadística, no se aplica un instrumento tan profundo como el análisis en este caso, porque si se aplica instrumento, pero me refiero al análisis, perdón, tan riguroso como se hace en los otros métodos de investigación. Porque aquí se puede aplicar una guía de observación, la sistematización de experiencias, un guión de entrevista también, pero el proceso de análisis no es tan riguroso en cuanto a estructura, me refiero, de los otros métodos de investigación. Y bien, como era una tesis doctoral, llegó a la propuesta que se pretendía con esa investigación. Esta es una estructura de investigación fenomenológica que, si bien es cierto, ustedes también dirán, no se parece a la que yo conozco. Es que las investigaciones cualitativas tienen un elemento fundamental que se llama flexibilidad. Y el autor puede adecuar, puede modificar su estructura de investigación siempre y cuando ésta esté aprobada por la misma universidad. Entonces, fíjense, momento uno, hablan de aproximación de la realidad. Aquí hay un elemento también que difiere de la investigación cuantitativa en su estructura y en su desarrollo. Allá el problema va de lo macro, de lo meso y de lo micro, internacional, latinoamericano, nacional y local, es como se debe plantear o describir ese problema. En el diagnóstico es solamente local, mayormente se refiere a lo local, porque el diagnóstico es específico de esa universidad, de ese contexto, de esa realidad. Pero en las investigaciones fenomenológicas como etnográficas, el fenómeno puede redactarse de Latinoamérica o nacional para abajo, es decir, nacional y lo específico o lo local. A menos que haya una universidad, como una vez tuve la oportunidad con una tutora, cuando le hago la observación, viene y me dice, pero es que yo estudié en España. Le digo yo, ok, doctora, profesora, muy bien, le respeto esa perspectiva que usted tiene. El problema es que usted está tutoreando, asesorando una investigación de Venezuela en el estado Zulia.
Entonces, usted no puede traer una estructura de otro país cuando aquí en Venezuela no tiene esa orientación. O sea, hay que contextualizar y aterrizar a las normas institucionales e internas de cada universidad. Entonces, esto es la estructura que ahí se muestra y esta, a lo mejor no sé muy bien, pero cuando ustedes la abran en la carpeta que le envíen los grupos de certificación, la van a visualizar mucho. Este es el diseño, la ruta metodológica o el entramado metodológico que diseñé, porque es de mi tesis doctoral, para mi trabajo de investigación. Entonces, fíjense que las investigaciones cualitativas tienden mucho a graficar, a expresar de manera visual tu trabajo de investigación y como lo comenté ayer, facilita mucho más el desarrollo o el diseño de la presentación digital cuando vamos a la sustentación de la misma, porque ya tenemos, vamos a decir, plasmados los puntos esenciales que se requieren para una sustentación de calidad y una sustentación coherente y pertinente en lo que se implica todas las estructuras de una investigación. Entonces, fíjense, descripción social de la realidad, fíjense los nombres que se le pueden dar. Mientras que la cuantitativa, perdón, no se puede cambiar esos nombres. La 2, fundamentos nociológicos. La 3, fundamentos metodológicos. La 4, interpretación de la información. Y la 5, generación de la teoría. Aquí hay un elemento que también diferencia de la cuantitativa en cuanto a los antecedentes y acá llamado estado del arte. El estado del arte no se elabora, diseña o desarrolla así como se hacen los antecedentes de la investigación, que ya les comenté, parte de una elaboración donde se inicia el autor, el año, el título de la investigación, el lugar donde la desarrolló, los fundamentos teóricos, la metodología, los resultados, todo eso. Porque acá el estado del arte es una descripción, se me ocurre hoy porque no lo había llamado así, si se quiere decir cronológica, de la transición, de la evolución, del avance o del progreso que ha tenido nuestra categoría de estudio. Es decir, en el año tal se realizaron tantas investigaciones, las cuales obtuvieron los siguientes resultados. Más adelante, 10 años después, se hacen investigaciones en la misma categoría presentando estos resultados. Y allí vamos de una vez comparando o integrando el del uno con el otro para ver qué tanto ha avanzado o qué tanto ha disminuido el estudio de esa categoría. Bien, esta imagen me aclaró algunas dudas en su momento. Es que está bien, está bastante clara, está bastante clara. Ok, entonces dentro de lo que implica también la investigación, fíjense cómo lo he denominado acá, los contextos universitarios, una visión integrada entre docencia e investigación, o podemos llamarlo mejor, investigación integradora entre la docencia y la investigación. Hay que considerar cuatro aspectos fundamentales. El primero es que los cambios curriculares que se centran o se centren en el repensar, es decir, en ir más allá de nuestra capacidad cognitiva, en traspasar barreras cognitivas, implica que eso, repensar, el reflexionar, el autoevaluarse como organización inteligente y generadora de conocimiento. ¿Por qué eso está plasmado allí? Porque hay muchas universidades que tienen una cantidad de centros de investigación, una cantidad de medios de producción, me refiero a revistas, memorias, libros, pero pareciese que solamente se da como una función de eventos donde no se piensa una investigación, una universidad, perdón, inteligente y productiva, sino como un requisito, porque muchas de las veces quienes publican en su mayoría es porque hicieron el trabajo de investigación de especializada, de maestría, de doctorado, o porque hicieron un trabajo de ascenso, pero hay quienes también hacen esos trabajos de investigación y no los dan a conocer. ¿Por qué? Porque las universidades también no se ven así como una organización inteligente y no crean espacios, no generan actividades que contribuyan a ese concepto de organización inteligente y generadora de conocimiento. Hay una universidad específica que por elemento ético, por criterio ético, no la voy a mencionar. Esa universidad tiene los posgrados, entendiendo que se le exige al de maestría que deba tener al menos
un artículo publicado y el doctorado dos o tres artículos, no recuerdo ya, pues ya tengo ya algo que salí de ahí, publicados. Pero la universidad no les brinda esa posibilidad a los estudiantes a que publiquen. Entonces tienen que salir a correr por cualquier universidad para publicar. Entonces, como una universidad, en teoría, entre comillas, no genera conocimiento, no gestiona conocimiento y no produce conocimiento? Porque se entiende en su mente, entienden que la creación intelectual o la producción intelectual solamente son los trabajos de investigación de los maestrantes, especialistas y doctorados. Eso no es la producción intelectual de una universidad. Es después de allí es donde viene la producción, porque los trabajos de investigación, llámese especialidad, maestría, doctorado, o los mismos de licenciatura, abogado, ingeniería, todo, tienen varios objetivos y esos objetivos responden a diferentes artículos científicos. Y esos artículos que se publican luego se tienen que dar a conocer a través de un taller, de una conferencia, de un evento académico, pero eso no avanza tanto en mayoría de los casos. El segundo aspecto es que la formación en investigación conforma el pilar fundamental de todo proceso evolutivo en el accionar como institución formadora de formadores. ¿Qué quiere decir esto? Que la investigación no solamente la deben hacer los docentes, el directivo, llámense coordinadores, decanos o directores o autoridades, también deben hacer investigación, porque eso representa los cambios que en mi caso, por ejemplo, si yo fuese el vicerrector académico, para yo invitar a mi personal a que se generen cambios exitosos en la gestión del conocimiento, en la gestión universitaria, yo debo conocer la realidad, mas no voy a invitar a mi personal a que realice cambios que considere yo que deben aplicarse. No, ahí estoy errado, porque no puedo enfocarme en lo que para mí es, sino en lo que la realidad a mí me está mostrando, porque entonces seguimos haciendo investigaciones sin fundamento. El fundamento es que tu creencia, y tu creencia no es lo que le da valor a una universidad, son los resultados, y los resultados te lo permite la investigación. Entonces hay que tener muy claro eso. Sí, tercero es que permita o se permite en este caso al cerebro activar el proceso de sinapsis, es decir, la conexión, con la finalidad de que pueda comprender su función como fuente generadora de señales para el funcionamiento humano como acción favorable para el aprendizaje. Un cerebro, o a veces nosotros nos bloqueamos, no nos concentramos, es porque nuestras neuronas no están haciendo sinapsis, no se están conectando. Y cuando ellas no se conectan, no hay sinapsis, no se puede dar el conocimiento, no se puede generar el aprendizaje porque no hay comprensión de la información. No está llegando prácticamente la información a nuestro cerebro para que ésta sea procesada y pueda ser entonces expresada a través de cualquier sentido. Es como si fuese el cable de corriente. Un bombillo no se puede encender si eso no está conectado a un toma corriente. Entonces, así sucede con nuestro cerebro. Si las neuronas no se conectan, no hay sinapsis, la información no pasa, no llega al cerebro, esta no se procesa y por lo tanto no hay conocimiento y no hay aprendizaje. Y el cuarto aspecto es que se hace indispensable crear nuevos paradigmas, me refiero a nuevas visiones y estructuras científicos que contribuyan a la construcción de trabajos de investigación como una actividad productiva, inédita y amena. La última, fíjense, y vamos a decir, las últimas dos, inédita y amena, pero muchas veces deja de ser inédita. ¿Por qué? Porque el tutor no sabe hacer su papel, no hace su papel de acompañante, de guía y orientador, sino que te impone, cambia esto por esto, cambia esto por esto, cambia esto por aquello, y no se orienta mucho a la mejoría real del trabajo, sino a que se vea como él cree que debe verse, y más no como lo establece la teoría y las normas. Y por lo tanto, amena deja de ser también cuando el docente, el tutor, el metodólogo, el orientador, el asesor, el guía, elimina la palabra inédita porque está imponiendo elementos, palabras, criterios de él sin conocer la realidad de la investigación y deja de ser amena porque el estudiante entonces ya no entiende que todo lo que está haciendo, como es que siempre se le echa para atrás. Deja de ser ameno, ya no se disfruta, no hay gozo, no hay nada.
Ahora, vamos a un poco más a la práctica. La variable versus categorías. Una variable más la dimensión más el indicador es lo que nos permite a nosotros, y lo comenté ahorita, fundamentar la teoría, es decir, construir nuestro capítulo o marco número 2. Y así sucede en las investigaciones cualitativas de paradigma interpretativo. Categoría más subcategoría más unidad de análisis es igual a la fundamentación teórica. Pero así como también está variable más dimensión más categoría, deben estar descritas en el problema. En el problema deben aparecer allí. Nada de lo que no sea dimensión e indicador dentro de mi investigación no puede estar en el problema. Porque entonces estamos trabajando con 2, 3 o 4 investigaciones diferentes. Y así sucede en la parte cualitativa. Cuando digo que, o cuál es la correlación o sistema de investigación entre lo que es las investigaciones cuantitativas y cualitativas, en cierta parte, como ya les dije algunas diferencias, las otras que les dije en cuanto al planteamiento del problema es más macro, meso, micro, en la otra es de lo latinoamericano, quizás nacional, local, y el otro es más específico. Pero en cierta parte también radica su cambio, su diferencia en la palabra, en la escritura. Allá hablamos de problema y aquí hablamos de situación, de fenómeno, de realidad social, entre otros. Interrogantes prácticamente va a ser siempre lo mismo, tanto en la cuantitativa como en la cualitativa. Mientras que allá se habla de formulación del problema, pero igualito esa formulación son interrogantes de investigación. Aquí hablamos de objetivos en la cuantitativa y en la cualitativa hablamos de propósitos, porque los propósitos están orientados a la cualificación, mientras que los objetivos a la medición. Construcción de las teorías es los mismos elementos tanto en una como en la otra. Redacción de ítems o interrogantes en la investigación cuantitativa se llama ítems y en la cualitativa se llama interrogante. Primero porque también se plasman de manera diferente. Los ítems no tienen los signos de interrogación, mientras que en las investigaciones cualitativas, por eso es que se le llama interrogante, porque sí tienen los signos de interrogación. Los resultados igual para todos, en uno se llama análisis, en otro interpretación, pero sigue siendo resultados. Y conclusiones en cuantitativas y reflexiones finales en cualitativas. Acá sí es un ejemplo gráfico de lo que me permite a mí orientar muy bien mi desarrollo de la investigación, tanto el problema como la teoría. Eso que está allí no es una camisa de fuerza en cuanto a la matriz categorial, pero en las investigaciones cuantitativas, que es el cuadro de variable o la operacionalización de la variable, o cuadro operacional de la variable, porque se utilizan los tres términos, eso sí es una camisa de fuerza, porque se debe hacer tal cual. Ahora, voy a explicar algo. Esta es la que más se utiliza en todos los contextos, vamos a decir, hablando de Venezuela, en universidades donde he tenido la experiencia, pero hay universidades, pero desde mi perspectiva no lo veo pertinente y ya voy a dar mis razones. Esta es la más común, donde tiene la estructura la siguiente: objetivo general, que siempre va en la parte superior del cuadro, luego objetivos específicos, variable, dimensión, indicadores, ítem, ¿ok? Pero hay otras universidades que, a pesar de que así como está, antes de la variable o después, colocan la definición conceptual de esa variable. Y después de los ítems, colocan la enumeración de esos, en esos ítems va los instrumentos para medir cada objetivo. Pero yo me pregunto, y las he visto, en donde en ese cuadro operacional tienen, por ejemplo, para el objetivo 1 una guía de observación, ejemplo. En el objetivo 2 tiene una encuesta o cuestionario. En el objetivo 3 hay como tres instrumentos diferentes, pero cuando nos vamos a los resultados son únicamente y exclusivamente los que están expresados en el cuestionario. Entonces, ¿cuál es la relación, la coherencia de esa columna en el cuadro operacional de la variable si la realidad es totalmente diferente? ¿Cómo menciono tres instrumentos y cuando voy al análisis solamente hay análisis de uno solo? Entonces, ojo con eso. Entonces, eso de colocar la definición conceptual de la variable en este cuadro
desde mi experiencia, es abultar el trabajo de investigación. ¿Por qué lo digo así? Porque si dentro del capítulo 1 hay un elemento que se llama delimitación de la investigación, y la delimitación se hace delimitación conceptual o teórica, delimitación espacial y delimitación temporal. Si ahí en ese capítulo ya está la definición de esa variable, y más aún está también el desarrollo de la teoría, ¿para qué colocarlo en cuadro operacional? Por eso digo abulta ese cuadro. Entonces hay que colocar las letras más pequeñas, se hace menos visible, entre otras situaciones o características que representan el cuadro. Entonces, como yo lo dije ayer, fíjense la relación. De la variable emerge la dimensión. Más adelante vemos cómo es eso. Pero lo voy a hacer oral ahorita en esta parte. En la variable se saca o se extrae la dimensión. De la dimensión se extrae los indicadores. Y de los indicadores se formulan estos señores llamados ítems. ¿Ok? Entonces, para poder saber qué dimensión y qué indicadores voy a desarrollar en mi teoría y voy a plasmar acá en este cuadro, debo hacer algo que yo he denominado deconstrucción teórica. Esa deconstrucción teórica es descomponer la variable en sus partes. ¿Y qué es eso? ¿Con qué se come o cómo se hace? Se hace es a través de la revisión bibliográfica y documental de lo que existe en, por ejemplo, la variable estrategias didácticas. En esa revisión bibliográfica documental, la deconstrucción teórica obedece ¿a qué? A lo siguiente. En estrategias didácticas existen, por ejemplo, funciones de estrategias didácticas, características de estrategias didácticas, tipos de estrategias didácticas. Hay otros que le llaman clasificación. Entonces, esos cuatro elementos son la descomposición teórica de una variable en sus partes. ¿Ok? Entonces, estas partes son las dimensiones. Y cada dimensión tiene sus indicadores. Un ejemplo lo voy a hacer. Voy a tomar en cuenta el ejemplo para la dimensión tipos de estrategia didáctica. Para formar los indicadores, esos tipos, según el autor que nosotros hemos seleccionado para la definición conceptual de esa variable, esos diferentes tipos de estrategia didáctica son los indicadores. Ejemplo, los tipos son estrategias, si me relaciono con Díaz Barrigas, preinstruccional, instruccional y postinstruccional. Entonces, estos tres, que son los tipos de estrategias didácticas, suelen ser mis indicadores. ¿Ok? Y por cada indicador debo formular tres, como mínimo, ítems. Nunca pares, siempre impares. ¿Por qué? Porque es como decir, y como en este caso lo enseñé y me lo enseñaron y así lo sigo trabajando, porque me parece la forma más fácil de entender o de explicarlo, es que debe existir alguien que desempate la opinión de los demás. Porque si tú haces dos nada más, dos ítems, y hay diferencia entre el 1 y el 2, ¿con qué te vas a quedar? ¿Cuál va a ser la opinión con la que te vas a quedar? Entonces, el tercero va a ayudar a desempatar o a, vamos a decirte, a orientarte muy bien cuáles son las observaciones, las correcciones que tú vas a trabajar. Entonces, por eso es que son siempre impares, nunca pares. Quiero preguntar antes de avanzar, porque sé que esto es bastante riguroso, pero sé que hay profesionales de alta calidad acá, pero sé que también tengo estudiantes. Entonces, ¿se entendió muy bien de dónde se extrae la variable, la dimensión y los indicadores? Quiero que me escriban allí para ver si avanzo más tranquilo o vuelvo a explicar. ¿Se entendió muy bien de dónde se extrae la variable, la dimensión o dimensiones e indicadores? ¿Sí se entendió? Bien, Rosemary. Igualmente me gustaría la opinión de los demás porque somos prácticamente como 28 participantes conectados. O sea, somos 31 con mis dos conexiones y la de la corporación donde está Edgar. Sí, se entendió. Ok,
Perfecto. Gracias a Dios. ¿Qué dudas, Bianni? Sé un poco más específica para ayudarte de una manera más contextual, más directa a tus dudas. ¿Cuál sería esas dudas o esa duda que tienes acerca de las variables? Gracias, Fernando. Sí, me he preocupado y ocupado muy bien por explicar todo esto de manera detallada, específica, precisa, para que sea mucho más digerible. De la variable se formula la dimensión. Sí, correcto, José. Se extrae, mejor dicho, pues. Se extrae o surge la dimensión. Ricardo comenta, en teoría, hasta que ya estamos frente a la práctica, es donde las dudas salen a la superficie. Cuando estás elaborando tu trabajo de investigación, supongo que es lo que me dices. Pero si vamos captando muy bien la teoría, la práctica va a ser menos dificultosa. Gracias, Digna. No entendí cómo se extrae lo demás. Ok, la variable la encuentras tú en tu título de investigación. Ejemplo, mi título de investigación, ya va. Yo sé que a veces esto es bien. Mi título de investigación es Estrategias didácticas y aprendizaje significativo en estudiantes universitarios de la carrera Psicología Social. Se me ocurre eso. Entonces, el centro, el foco que va a orientar tu investigación son tus variables. Por eso que en el título es donde ubicamos nuestra variable. ¿Cuáles son las variables? Estrategias didácticas y aprendizaje significativo. Ahí están tus variables. Después que ya tú reconozcas tus variables, ahora vas a hacer una deconstrucción teórica. La denomino así en este caso porque fue la palabra que surgió cuando buscaba cómo explicarlo de una manera más fácil y me pareció sumamente importante y relevante llamarlo así. Deconstrucción teórica no es más que una revisión bibliográfica documental de las partes de una variable. Recuérdense que la variable, el todo de una variable es el nombre completo, estrategia didáctica. Y las partes es lo que en ella se encuentra, que es, por ejemplo, tipos, funciones, características, metodologías de estrategia. Entonces, eso es la descomposición teórica de una variable en sus partes. Y cuando descompongo teóricamente la variable, surgen las dimensiones. Y cuando hago lo mismo con las dimensiones, es decir, ahora descompongo teóricamente esas dimensiones con la revisión bibliográfica documental, surgen entonces los indicadores. Bien, me gustaría saber si, pero de manera honesta, si te quedó otra duda, dímelo, no tengo inconveniente. En el momento de hacer la investigación es válido cambiar las variables ya estipuladas. Bueno, bien, espero que así sea. Gracias también. Libardo, respondiendo a tu pregunta, eso tiene algún elemento válido, pero te va a retrasar. ¿En qué sentido? Hay universidades, eh, yo creo que todas, pero ayer en un live que estaba haciendo por TikTok, que no tenía nada que hacer, me puse a hacer un live y se conectó a alguien donde le pregunto cuál fue la propuesta de investigación cuando fue a su entrevista de esa maestría y me dice, no, no me pidieron nada. Y yo, hasta donde sé, toda universidad de estudios de posgrado, en nivel de especialidad, maestría y doctorado, a ti te hacen una entrevista y esa entrevista tiene que ver muchas veces con tu propuesta de investigación. Pero bueno. Si no se la pidieron, bueno, ya eso no es tema mío. Entonces, continuando con tu respuesta, Libardo, cuando tú llevas esa propuesta de investigación, muchas veces no es tan coherente o pertinente porque a lo mejor tú no hiciste una investigación previa a esa elaboración de propuesta. ¿A qué me refiero? A que a lo mejor no investigaste de qué trata la maestría o el doctorado o la especialización, cuáles son las unidades curriculares que ellas se encuentran, quizás las líneas de investigación que están. Entonces, muchas veces esa propuesta tiende a no ser tan pertinente a lo que requiere esa maestría, esa área de conocimiento en ese estudio de posgrado. Pero tú puedes estar en el seminario 2 y en cierto caso hay una unidad curricular que tú estás viendo en ese seminario, en ese semestre, y te surgió una idea más interesante, más pertinente, que te hace a ti pensar en que quieres cambiar tu investigación. Tú lo puedes hacer. El problema es que estás perdiendo un tiempo anterior de tu investigación ya iniciada. Entonces, volver a continuar, pero sí es válido. Nadie te lo impide. El problema es que vas
a retrasarte un poco. Ok, el ejemplo que puse en Paula, cuando te utilicé de dimensión los tipos de estrategias, si yo me voy a enfocar a lo que establece Díaz Barrigas, en los tipos de estrategia o clasificación de estrategias serían estrategias preinstruccionales, coinstruccionales y poinstruccionales. Esos son los indicadores. Voy a hacerlo nuevamente un poco más pausado para que nos entendamos. La variable es nuestro foco, nuestro centro de investigación y la ubicamos en nuestro título de investigación. ¿Okay? Cuando descompongo teóricamente la variable, que es la parte, el todo, perdón, en las partes, es a través de una revisión bibliográfica documental, es decir, las partes de una variable son los elementos conceptuales teóricos que en ella se encuentran, tipos, metodología, herramientas, funciones de la variable. Ejemplo, esas son las dimensiones. Cuando ya tenga las dimensiones claras, ahora, ¿cómo saco los indicadores? ¿O de dónde salen los indicadores? De cada una de las dimensiones. Es decir, funciones. Son 4 funciones, hay 4 indicadores. Metodología. La metodología habla de 5 pasos. Esos son los indicadores. Los tipos, hay 3, esos son los indicadores. Las funciones, hay 7, esos son los indicadores. Ah, ok. Bueno, aquí en Venezuela, en todos los niveles se hace y se le exige una propuesta de investigación. Profesor Pedro Espina, me funciona para terminar mi tesis de maestría, gracias. Bueno, espero que sea con éxito, compañero. Bien, Paula. Livaldo dice, sí, es comprensible, pero en lo personal me ha sucedido que en el momento de llega la parte experimental, trabajo de campo, me salen unas nuevas variables que enriquecería la investigación, pero el sistema establecido ya por la universidad me lo impide y toca seguir la línea original. Claro, porque ya a ese nivel tienes que pensar muy bien, porque prácticamente te atrasas. En Venezuela, no sé si en otros países, existen 4 años de estudio en posgrado, 2 años de escolaridad y 2 años para que tú tienes para presentar tu trabajo de investigación. Entonces, en vez de egresar en 2 años y medio, vas a egresar prácticamente en 4 años, porque vas a volver a comenzar tu trabajo de investigación. Pero, Libardo, no te enrolles mucho, no te des mucha mala vida. Haz tu trabajo de investigación porque también está enriquecido y cuando tú termines tu presentación de investigación, haz artículos científicos o desarrolla otra investigación que lo puedes inscribir para que tengas rigor científico. No es una investigación en vano, quizás tú quieres generar un impacto porque, como dices, son enriquecedoras, son de impacto. Tú haz esa investigación como un proyecto, inscríbelo en tu universidad, en el centro de investigación y también le vas a dar ese seguimiento para que tengas resultados mucho más fructíferos. Es lo mejor que puedes hacer. ¿Qué listado o no? Disculpa. Profe, entonces los instrumentos van a ser bien largos por la cantidad de ítems. Hay investigaciones que sí, que se extienden un instrumento bastante extenso porque por cada ítem deben tener por cada indicador deben haber 3 ítems. Entonces, por eso es que hay indicadores que a veces son 2, 3, 4, bueno, es mucho más fácil para formular el instrumento. Pero donde hay indicadores que son 8, por ejemplo, 8 por 3, ya solamente con una sola dimensión que tiene 8 indicadores, ya tienes 24 preguntas. ¿Cuánto vienen las demás? Va a depender mucho de eso. Y por lo tanto, mientras más amplio sea el instrumento, más amplio va a ser el análisis de los resultados. Ahora voy con la matriz categorial. Como les comenté, esta no es una camisa de fuerza. La matriz categorial en los trabajos de investigación cualitativa puede ser elaborada por ustedes y va a depender mucho de los elementos que ustedes consideran que deben plasmarse allí. Esas dos que están allí fue la que yo utilicé en la maestría y en el doctorado, pero esas no las creé yo así porque llegaron solitas a mi mente, no. Como yo estaba siendo nuevo en el mundo de la investigación cualitativa, tuve que investigar otros trabajos de investigación cualitativo, en el Google, ejemplos de matriz categorial de investigaciones cualitativas, y salieron muchas. De esas muchas yo tomé este pedazo, este elemento, y construí la mía. Y eso es válido en las investigaciones cualitativas de paradigma interpretativo. No deben ser iguales todas, así como el cuadro de variables sí deben ser tal cual, pero en la cualitativo tiene sus diferencias, vamos a decirle que no son sustanciales, no son de fondo, sino más que todo estructurales. ¿Por qué? Va a depender de la perspectiva, el interés que tenga el investigador y quizás en cierta parte sobre el autor en que él se esté considerando para el diseño de su modelo de investigación. Pero no es una camisa de fuerza. Pero aquí, precisamente, que prácticamente la primera tabla categorial es la misma
en el cuadro operacional. Simplemente cambia es el término. En vez de objetivo hablo de propósito, en vez de variable hablo de categorías, en vez de dimensión hablo de subcategorías y en vez de indicador hablo de unidad de análisis. Pero como un estudio doctoral requiere mayor amplitud, mayor profundidad, le anexé la palabra fenómeno, que no está allá arriba como una columna más, y la palabra interrogante. Es para que se vea como que una relación más directa y entre todos y cada uno de los elementos que fundamentan el trabajo de investigación. Pero esto no es camisa de fuerza, les repito. Bien, entendiendo ahora cómo quedó claro esto, voy a avanzar. Esto, obviamente no lo vamos a manejar porque ya la corporación tiene uno y esto requiere un diplomado completo de no una clase, sino varias clases. Bien, entonces ahí tenemos los dos software de análisis de datos de investigación, tanto el cuantitativo como el cualitativo. Los más comunes, los más frecuentes. Anteriormente, cuando no existían estos software, las investigaciones cuantitativas se hacían por tablas de Excel y los gráficos salían de la tabla de Excel. Pero ahora surge, hace rato, ya va muchísimas versiones, no recuerdo la última, de SPSS, donde tú tienes que configurar qué tipo de variable es, si es ordinal, si es otra variable nominal, escala, bueno, como ahí se está apreciando, fíjense, y se colocan los números que responden a las alternativas de respuesta. Ejemplo, siempre es el número 5, casi siempre el número 4 y así sucesivamente. Entonces, tú tienes que colocar allí todos los ítems en columna vertical y en columna horizontal, un ejemplo básico nada más, y en columna horizontal todas las respuestas de los tanto encuestados. Si fueron 50, tienes que colocar las 50 respuestas de manera horizontal en cada celda. ¿Ok? Y de este lado, de la manera vertical, van, en este caso, las preguntas. Fueron 54, bueno, 54, 1, 2, 3, 4, hasta las 54. Y de este lado, las respuestas de todos y cada uno de los encuestados. En el ítem 1 respondieron 40 personas, bueno, las 40 respuestas, en el ítem 2 y así sucesivamente. Todo eso en una configuración de herramienta que nos permite a nosotros, el SPSS, es que te va a dar a ti o te va a elaborar o te va a graficar esas imágenes que pueden ser, bueno, mayormente están utilizando histogramas o diagramas de barra. Y a partir de allí es que vas a hacer tu interpretación. Y así como el Excel te daba tu tabla de frecuencias absolutas y de frecuencias relativas, los porcentuales y los números reales, también te la emite, perdón, el SPSS. ¿Ok? Ahora que tu cerebro va a dejar de funcionar mucho más y que posiblemente podamos llegar al Alzheimer porque las neuronas se van a desconectar, porque no van a tener la misma función que antes, porque ahora todo se le está integrando la señora IA. Entonces, la IA te da a ti el análisis. Entonces, ahora te toca a ti revisar, porque hay quienes no lo revisan, tienes que revisar qué tan pertinente y tan coherente es ese análisis con lo que tú consideras que responde a esa investigación. Entonces, por eso digo, si el cerebro no funciona tanto y todo lo llevamos a la IA, en algún momento vamos a sufrir de Alzheimer. Porque recuérdense que al no activar el cerebro, las neuronas, ellas se van quemando. Es como la electricidad, genera cortocircuitos, se funden, disminuye y se disminuyen, es cuando empezamos a olvidar la mayoría de las cosas. Y el Atrastim, que es el software de análisis de datos cualitativos, te representa prácticamente en esas dos imágenes que ven allí. Una red semántica, en esa red semántica ahí no se ven, pero ella le anexa algunos códigos por la técnica de la codificación, de análisis de resultados, la codificación. Esa codificación en ciertos aspectos te da una letra D y una letra E. En la D implica, por ejemplo, las palabras que tuvieron mayor repitencia, es decir, las que más se nombraron. Y la E es las palabras que más relación tienen entre una con la otra. Y por lo tanto, todo eso lo representa en la nube de palabras. Y ahí es como ven, la palabra formación fue la que tuvo mayor repitencia, es decir, la que es como establecer la coincidencia entre todos los encuestados o los entrevistados ante la respuesta de esa pregunta. Trabajé mi tesis doctoral con ambos, sin embargo, ahora pienso que con inteligencia artificial, noté
Por ejemplo, mejora el atractivo. Sí, es que yo no la estoy satanizando. El problema es que estamos limitando un poco la capacidad de pensamiento. Antes de la IA llegar a popularizarse, leí que el ser humano a lo sumo piensa 30 minutos en un día activo. El resto del tiempo anda en modo automático. Pero el problema es porque la mayoría no activa su cerebro, no activa el proceso neuronal y es por eso. Pero sí las investigaciones lo dicen, por ejemplo, como no hay una lectura consona, no hay una producción, entre otros aspectos, limita mucho la capacidad de análisis. Pero sí, la IA es una herramienta, como le digo yo, hay que tenerle respeto, hay que saberla usar, no, pero no hacerla, como decir, no adorarla. Trabajarla, pero sin adorarla. ¿Por qué? Porque si la adoramos tanto, entonces ahora nosotros vamos a depender de la IA. Y si la IA desaparece, ejemplo, nosotros quedamos perdidos o quedamos ahí atrasados en el aparato. Entonces, hay que saber ser muy cuidadoso en cómo la voy a utilizar para que mi proceso cognitivo, mi inteligencia humana, no se pierda. Es decir, que no sea arropada por la señora IA. Eso es lo que yo siempre trato de concienciar en las personas, porque muchas veces ahora todo lo hacen con IA. Si no tienen IA, empiezan a desesperarse. Y eso no es la idea. Yo uso mucho la IA y que llego para quedarse. La veo como un instrumento de la enseñanza y en la investigación. Sí, como lo dije, lo está dando. El problema es que no podemos orientar todo a la señora IA. Respeto la perspectiva y la opinión de cada quien, pero es mi opinión. Pero no tiene que arropar a todo lo que ya existe. Bien, ahora vamos a continuar con esto. Ahora vamos a continuar con esto. Formo o instruyo. Perspectiva de la tutoría. Esto está orientado hacia el rol del docente en la docencia y en la investigación. Formo o instruyo. Un docente, un tutor, un asesor, un guía, un mentor que esté cambiando a cada rato aspectos de ese trabajo de investigación de su asesor, de su tutoreado, no está formando, sino que está instruyendo. Y muchos de esos se ubican en la segunda palabra, instruyo. Cuando instruyo estoy imponiendo prácticamente. Y si fuese una norma hay que respetarla. El problema es que no hay una norma para que a mí me digan que tengo que cambiar, identificar por diagnosticar. Esa no es una norma. Porque bien es cierto, hay una cantidad de verbos que se utilizan para investigación cuantitativa y cualitativa, pero no te dicen que debes seleccionar este para este paradigma, este y este y este y este. No, eso no está establecido. Ahora, para que tú cambies identificar por diagnosticar, debes tener un argumento, un fundamento válido, que el asesor entienda, comprenda y pueda considerar cambiarla. Muchas veces el estudiante de pregrado, en cualquier carrera o área de conocimiento, obedece a esos cambios. ¿Por qué? Porque no se ha apropiado, porque no tiene la experiencia en investigación para poder refutar o desaprobar los cambios que me están dando. ¿Ok? Pero en el estudio, en el posgrado, se supone que ya somos profesionales y hemos desarrollado competencias investigativas y esas competencias investigativas nos da a entender a nosotros que no todo lo que nos digan, que no todo cambio es válido, que para considerar válido un cambio hay que estudiarse, analizarse, y una vez que tenga las conclusiones de ese cambio puede aprobarse o no, es decir, lo puedo hacer o no lo puedo hacer. Interesante, antes el Ministerio de Educación se llamaba Ministerio de Instrucción Pública, por Weber ese aspecto fue influido por... Okay. Entonces, eso es lo que yo considero. Porque muchos tutores te cambian es por lo que ellos, por su creencia personal. Ahora, si fuese una creencia por autores, por libros, por teorías, tiene validez, es considerable, aprobada. Pero si no hay una validez teórica, un fundamento teórico, un motivo sustancial para cambiar un verbo por el otro, ¿por qué hay que hacerlo? Es mi tutor, pero ya va. En el posgrado ya yo tengo experiencia. Ya yo soy profesional, lo único que hay un requisito que es obligado tener un tutor. Pero el hecho de que tú tengas un tutor no tienes que dejar que él haga y deshaga con tu trabajo de investigación. Porque entonces, ¿dónde está tu competencia? ¿Dónde está tu profesionalismo? ¿Dónde está la característica inédita y original de la investigación? Si tú te dejas cambiar todo, deja de ser inédito, ya no es tuya, es de él. Simplemente tú la haces, pero él te la dirige. Entonces, lamentablemente, se pierde ese contexto.
Ustedes dirán, pero es que la universidad no me la aprueba. Bueno, yo voy a hablar por mi experiencia y a mí me dio resultado. Cuando yo llego a hacer, porque así se llama en la urbe, la predefensa de mi proyecto doctoral, porque así también lo mencionan ellos, que es el capítulo 1, 2, 3 y parte del 4. eh, Cuando yo muestro los enseñé el día viernes, que eran las redes semánticas que hice, vamos a decir, a pie en el PowerPoint, me dice un solo jurado del comité académico, un solo miembro del comité académico, perdón, que a él no le gustan esas líneas. Digo yo, ¿y por qué no le gustan? No, porque no me parecen los colores. Le digo yo, ¿cuál es la razón? No, no me gusta. Le digo, bueno, profe, me va a disculpar, pero así se van a quedar, porque es mi investigación y así la entiendo y la comprendo yo, porque quien la va a explicar soy yo. Ahora, si usted pretende y quiere que mi investigación sea esas de las que son más del montón, ¿para qué estamos estudiando un estudio doctoral? El estudio doctoral es para responder a la sociedad, a la ciencia, pero más allá de lo común. Hay que salir de la zona de confort y hacer un trabajo de investigación que sea de verdad doctoral. Bueno, y eso fue punto a favor, fue punto a favor. Gracias a Dios no tuve inconvenientes, porque yo sé que hay normas que hay que respetar, porque si no, no defiendes, no te dejan defender, no te dejan avanzar. Pero creo que hay que saber cómo defender tu postura, porque si no defiendes tu postura, ¿para qué estudias posgrado? ¿Para qué estudias doctorado? Si no tienes argumento para defender una postura. Lamentablemente no estamos entonces donde es. Profe, disculpe, ¿usted pudiese colocar aquí su correo para enviarle el trabajo ya que me rebotó? Ayer se lo iba a enviar, ya va, porque no me lo conozco. Déjenme ubicarlo acá un momentico, minimizar algo acá, porque ya el otro que yo tenía saturó de información y lo cerré. Entonces déjenme ubicarlo acá porque es nuevo y se lo voy a escribir nuevamente. Ya te voy a decir, Digna. Gracias, Ricardo. Ya lo estaba escribiendo. Gracias igualmente. Digna, en cierta parte tú debes defender una postura, porque el jurado muchas veces, como te dije, también te corrige, te sugiere desde una perspectiva personal y no de lo que establecen los procesos de investigación. Claro está, de que si ya tú ves que la misma directora, coordinador, están apoyando esa postura, bueno, aunque no queramos, hay que flaquear aun y cuando nosotros tengamos los argumentos que hagan ver que el otro está equivocado. Pero lamentablemente si la universidad se une en ese comentario, queramos o no queramos, flaqueamos, pero después hacemos nuestro trabajo como tal. Cuando lo queramos mejorar, hacer un artículo, pero sí puede refutar, porque es más, la educación de hoy en día invita al estudiante a eso. El cuestionamiento es parte del refutar, porque cuando yo cuestiono, yo me estoy haciendo preguntas y esas preguntas me las estoy respondiendo de una vez. Yo digo, ya va, pero ¿por qué el profesor dice que la estructura de una investigación cuantitativa no se puede cambiar? Pero yo creo que sí se puede cambiar. Profe, disculpe, usted está comentando esto, pero yo pienso que sí, por esto, por aquello y por lo otro. Si vemos que no tenemos para ganar en ese ring de bolseo, bueno, vamos a flaquear, pero después vamos a fundamentar mucho mejor para dar a la luz esa idea. Sí, sí, es minúscula, pero en el correo no importa cómo quede escrito. Ahí no hay, y ya eso lo probé hace rato y no hay inconveniencia con eso. Al menos en mi experiencia nos enseñaron a no refutar y a tener la palabra del docente como verdad. Ricardo, eso es un error, porque entonces estamos siguiendo en la educación bancaria que hablaba Freire a su inicio. No hablamos de una educación entonces nueva, una educación donde el estudiante debe ser crítico, debe ser reflexivo, debe ser analítico, porque la educación bancaria el estudiante callaba y el docente todo lo que decía era verdad. Entonces no debe ser así. Bien, ahora sí, voy a darme la oportunidad de volver a compartir para mostrarles entonces un aviso, una notificación que me está interfiriendo para... Ok, ahí está nuevamente. Inicio, sí, ya se ve. Entonces, a eso me refiero con formo o instruyo. Si en realidad yo hago cambios, preguntándole al estudiante primero, ¿qué vas a hacer aquí? ¿Qué esperas? ¿Cuál es tu realidad del problema? Dame información para conocerla y poderte ayudar y orientar mejor. Cuando se haga esa entrevista, esa discusión, para conocer muy bien la realidad de quien está investigando, es cuando yo entonces oriento a través de la formación. Pero si hago modificaciones sin antes conocer la realidad,
y lo que el estudiante tiene como idea, entonces instruyo. Y estamos errados. Profe, se le envié antes de anoche, el correo que ya había enviado se lo reenvió este. Sí, Libardo, porque ayer en lo que comenté, el problema es que no tuve la oportunidad de explicarles muy bien. El correo inicial ya se llenó la bandeja y no me he sentado a ver qué puedo borrar y qué no puedo borrar para no perder información. Reenvíalo a ese para yo poderte revisar. Bien, entonces, atendiendo a lo que ya dije, que nos queda claro, ¿por qué? ¿A qué se refieren esas imágenes? Ahí dice, cuantitativa es una, ¿cómo la defino yo con esa palabra? Y la cualitativa es, ¿cómo la defino yo con esas dos imágenes? Y ya les digo por qué la llamo así a cada una. Mi experiencia con mi tesis, el profesor intentó cambiar mi trabajo y no se lo permite y tuve que cambiar de tutor. Eso también es válido. Cuando el tutor a ti lo que te hace es que te atrasa y no te deja avanzar, cambia tu tutor. Y en primera instancia, para seleccionar un tutor debe haber empatía. Si no hay empatía, no vas a caminar nunca. Eso es un elemento que hay que considerar. Ajá, primera actividad participativa para ustedes. Cuantitativa es una que, según la imagen que vemos allí. Y cualitativa es según la imagen que vemos allí. ¿Cómo ustedes la definen o qué inferencia hacen acerca de las imágenes que acabo de colocar para representar esos dos enfoques de investigación? Está facilita. Cuantitativa es una que, según lo que ahí se ve esa imagen, y la cualitativa es que según esa imagen. El que le gusta la cocina rapidito lo describe. Ahora, el que no le gusta la cocina, bueno, también lo puede hacer fácil. Lo cuanto, una receta, y la cual una puerta abierta y la llave. O podríamos decir también, por lo que está arriba, flexible. Bien, Paula. Bien, y cualitativa es conexión abierta. También. Pero como lo dijeron, la cuantitativa la denomina una receta por eso, porque es que debe hacerse así, de pies a cabeza. Si no se hace tal cual de pies a cabeza, esa tesis nunca nos la van a aprobar, nunca la vamos a sustentar. Mientras que la cualitativa, por ser flexible, no hay una estructura rígida, entonces no es tan rigurosa como la cuantitativa. Me explico. Si yo no describo el problema a nivel macro, meso y micro, en la cuantitativa te la van a echar para atrás. Pero aquí en la cualitativa es flexible. Yo puedo hacerlo también macro, meso y micro, pero también lo puedo hacer de meso a macro, a micro, perdón. Yo las diferencio por el método lógico de razonamiento y por lo que hace la creación y no las líneas. Cuantitativa es una perspectiva que tú tienes también. Cuantitativa es un procedimiento conjunto de pasos. Igualmente la podemos describir con con el procedimiento de análisis e interpretación. O sea, hay muchas formas en que nosotros, o muchos criterios o características que podemos nosotros emplear para diferenciar una investigación de la otra o un enfoque del otro. Javier, ya te lo copio. Ahí está nuevamente. Cuantitativa flexible, cualitativa rígida, no permite modificar. Yo les decía a mis maestrantes que la investigación es propia y que no se dejaron persuadir por sus tutores, para sus temas. El tutor está para guiar y dirigir, no para persuadir por capricho. Tiene mucha relación tu discurso con el que yo uso a mis estudiantes. Y aún más, yo como docente de metodología tampoco cometo ese error de guiar al estudiante en cierta parte. Fíjate que al menos mi perspectiva como docente de metodología es la siguiente. Yo también te puedo hacer sugerencias, te puedo hacer recomendaciones, pero esas sugerencias, esas recomendaciones, tú las debes discutir con tu tutor. Porque si tu tutor no está de acuerdo, no la cambies, pero el tutor debe explicar las razones por qué. Entonces, para yo evitar esas confusiones, cuando cierro semestre 1, semestre 2, seminario 1, seminario 2, siempre invito a los tutores de cada participante a una socialización general y que no sea mi visión única en las sugerencias, sino de todo y cada uno de los tutores de cada participante y de mi persona. Y se hace mucho más nutritiva la investigación. Correcto. Entonces, atendiendo a eso, esto es una estrategia que yo les puedo sugerir. Claro, esto no abarca todas las áreas, pero es una estrategia para que los estudiantes se puedan apropiar del método científico primeramente antes de llegar a hacer su investigación, porque esto es prácticamente el resumido, sintetizado, perdón, del proyecto de investigación, de la tesis, del trabajo de grado, de especialidad, entre otras cosas. En un momento tuve la oportunidad de ser el facilitador del seminario de investigación 1 en la primera promoción de la especialización en criminalística de una universidad donde trabajé.
y yo me decía, yo soy docente, no he tenido área en el área policial, pero vamos a ver cómo trato de generar alguna estrategia que me permita a mí hacerle fácil a ello la aplicación del método científico. Y buscando en internet, sí, pero esta es una imagen que traje del internet, esta no la hice yo, bueno, así estaba la montaña, pero sí hay varios, sí, está el inductivo, el de todo eso que se conoce, pero bien. Pero para aplicar el método científico, que es el más conocido, que es esta estructura que se ve allí, en criminalística tuve que investigar e indagar mucho en internet, primero conocer qué es la criminalística, en qué se basa la criminalística y todos aquellos elementos teóricos que tienen injerencia en esa palabra, en ese término, en esa área. Y cuando me pongo a ver, tiene que ver con el estudio de las evidencias, en donde del delito, cualquier delito, asesinato, robo y todo eso. Entonces, por eso coloqué esta imagen. En el área, quizás en el área de medicina, en el área de psicología, se pueden buscar algunos estudios de caso, algunas imágenes que representen algo fácil de digerir y de comprender al estudiante para poder aplicar esa fase o esa estructura del método científico. Entonces, fíjense ahí, hay una persona que es el victimario, que fue atacado, no sabemos qué tipo de arma fue atacado. Entonces, ellos tenían que aplicar primero la observación. Cuando era la observación, no era simplemente ver la imagen y las píldoras que están allá, sino alrededor completo del espacio en donde se encuentra la víctima. ¿Ok? Porque hay cualquier objeto mínimo por descuido de alguien, se le cayó algo, dejó por ejemplo una prenda o algo que permita ser analizada y estudiada en lo que es la experimentación, puede dar un elemento fundamental cuando la comprobación y la divulgación. Entonces, ellos empezaron a observar qué es lo que hay allí, la sangre, las píldoras, la forma, posición de la víctima, empezaban a hacer preguntas. ¿Qué fue lo que lo mató? ¿Cómo cayó? ¿De dónde vino la bala? ¿Qué tipo de arma fue la que lo hirió? Empezaba a crear hipótesis, luego experimentaba, luego resultado, comprobación y divulgación. Y así para ellos fue mucho más fácil darle respuesta a todo y cada una de las fases de la imagen que ahí se comprende en ese método científico. Bien, entonces esto es un poquito de lo resumido en la tabla azul y luego vamos con la de abajo para decirle por qué yo lo llamo bitácora teórica. ¿Y por qué la hago primero que el cuadro operacional de la variable o la matriz categórica? Fíjense, ya sabemos que la idea nos permite construir o formular el tema. Y el tema da lugar a la construcción del título de investigación. El título de investigación es donde se encuentran o se extraen las variables y o categorías. ¿Okay? De la variable y o categorías es donde se extraen, se ubican o se encuentran las dimensiones o subcategorías. Y de las dimensiones o subcategorías se extraen o se encuentran los indicadores o unidades de análisis. Ahora bien, tratando de indagar, de explorar una estrategia que orientara sin dificultad a los participantes cuando ya entran en su proyecto de investigación, eh, buscando muchas formas en diferentes fuentes, construí esta que está acá, que la denomino bitácora teórica. No sé si ustedes saben, han escuchado que es una bitácora. Esto para mí es relativamente, vamos a decirlo, nuevo todavía, porque la escuché cuando estaba estudiando mi doctorado. No la había escuchado antes. Y una bitácora en su concepto y su significado, como nos lo dijo el profesor, la llama chismosa. ¿Por qué chismosa? Porque voy a tomar el ejemplo de un aula virtual. En el aula virtual, ella a ti te reseña el tiempo que estuvo un estudiante. Ejemplo, el día de mañana nosotros tenemos una actividad, un foro, por ejemplo, en el aula virtual. Entonces, cuando tú entras, la página, el aula, registra la hora en la que tú entras, registra la hora en la que tú saliste y registra los comandos, vamos a decir, las herramientas, los espacios que brinda la página. Y por eso es que se dice chismosa, porque te dice todo, 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 todo. Entonces,
Por eso yo utilicé la palabra teórica y la adecué a mi parte de investigación, porque entonces nos va a registrar todo lo que nosotros necesitamos para desarrollar nuestro trabajo de investigación. Por eso le coloqué bitácora teórica. Esto, cuando yo hago la bitácora teórica, es mucho más fácil hacer nuestro cuadro operacional de la variable, porque es simplemente sacar de acá, colocar allá y redactarlo según objetivo, lo que se implica. ¿Okay? Entonces, una variable, aquí voy a explicar muy bien lo que me refiero cuando yo llamaba de construcción teórica de variables y de dimensión. ¿Ok? Entonces, la variable o la categoría se van las dos porque estoy como enfocándonos a los dos enfoques. La variable y la categoría, yo debo, y así nos lo establecen las normas, mínimo definir esa variable o esa categoría por 3 autores. Entonces, fíjense que ahí en el cuadro, primero, para yo ubicarme, voy a colocar única y exclusivamente el autor o los autores y el año de quien está definiendo la variable. Si era estrategia didáctica, yo utilizo, coloco ahí solamente Díaz Barriga, Fidias, perdón, eh, no recuerdo el otro, que definieron estrategia didáctica. Y así lo hago con la otra variable. Solamente el autor con el año que define esa variable. Ahora, esos mismos autores posiblemente definen la variable, pero también han escrito más allá de un concepto. Es decir, que definen estrategias didácticas, pero hablan de tipos de estrategias didácticas, hablan de metodologías de estrategias didácticas, de funciones de estrategias didácticas, por ejemplo, y eso los puedo utilizar también para mis dimensiones. ¿Por qué lo digo? No sé si a usted le ha pasado, pero en cierta oportunidad me ha pasado que hay autores que, bueno, que solamente escribieron el concepto de una categoría, pero no escribieron más nada de esa categoría o de esa variable. Entonces, ese autor lo estoy tomando allí, pero no va a aparecer en las dimensiones porque no escribió más nada. No sé si a usted le ha pasado, me podrán escribir, pero lo más idóneo es que el autor que definió la categoría también trabaje en la dimensión y trabaje en los indicadores, pero no siempre va a ser así. Por eso es que lo comento. Porque, bueno, los que están estudiando, los que están empezando, perdón, a lo mejor se encuentran en ese choque o esa dificultad y digan ahora qué hago. No, no hay que temer. Simplemente ahora sigamos buscando otros autores que refieran de variable, de dimensión y de indicador. Así como lo hice en el concepto de variable, así lo hago en los conceptos de la dimensión y por lo tanto en los conceptos de los indicadores, que ahí no están por el espacio. Pero ahí lo tengo que hacer con cada uno de los elementos que están dentro de esa tabla. Entonces, como ya le dije, la dimensión se extrae de la variable. Cuando yo haga esa revisión bibliográfica documental, de la descomposición de las partes de esa variable son mis dimensiones. Lo vuelvo y lo explico. Estrategias didácticas, tipos, metodologías, funciones, son mis dimensiones de la variable estrategia didáctica. ¿Ok? Entonces, una vez que yo tenga definido estas 3 dimensiones, tipo, metodología y funciones, ahora voy a ver, según esos 3 autores, cuáles son los tipos, cuáles son las dimensiones y cuáles son las funciones. Y esos son mis indicadores. Ah, pero usted se preguntará, profe, pero si en el cuadro operación, si usted está diciendo, perdón, que debo definir los indicadores por 3 autores diferentes, ¿cómo hago para colocar los indicadores en el cuadro operacional de la variable? Dije al principio que hay un autor que va a fundamentar, vamos a decir, mayormente tus variables, que es el que se encuentra en la definición conceptual, delimitación conceptual del capítulo 1 y por lo tanto quizás el primero que yo también plasme en mi desarrollo de la teoría. Ese autor, vamos a tomar esos indicadores y los otros dos no es que no van a tener relevancia e importancia, no, están para complementar, para sustentar, para ampliar, profundizar el trabajo de la teoría. Pero, ¿cuáles son los que voy a utilizar yo para medir ese objetivo? Son los del autor que tiene mayor fundamento, mayor incidencia en mi trabajo de investigación.
y que muchas veces se dice el autor con el que yo me caso, o también se dice el autor que según tu perspectiva, tu concepción tiene relación con lo de ese autor. Y esos son los indicadores que tú vas a considerar para plasmar en el cuadro operacional. Y al final, ¿cuál va a ser el aporte del conocimiento? ¿Cómo se llama ese capítulo 4? Si trabajamos en investigaciones de pregrado, especialización, ¿ok? Solamente llega hasta los resultados. Prácticamente no es que no hay un aporte, sino que no es tan amplio, tan profundo, porque solamente hay un análisis de los resultados. Pero hay unas recomendaciones y esas recomendaciones en esas investigaciones donde llega hasta el capítulo 4 fungen como aporte, porque tú estás recomendando ciertas actividades, ciertas orientaciones o ciertas estrategias o acciones que permitan mejorar la realidad estudiada. Pero en maestría y en doctorado, sí debes hacer un capítulo 5 donde hay un aporte más a la ciencia, porque es tu propuesta, tu generación de teoría. Ricardo dice, aquí ya no se aceptan manuales y es a nivel de maestría. No, aquí tampoco. Ya eso no está muy... Para la especialización puede que sí, pero la maestría no. La maestría tiene que ir más en propuestas de planes de acción, en programas, por lo que he podido escuchar. Porque cuando yo hice mi maestría y yo trabajé con la propuesta de orientaciones teóricas prácticas, es decir, si yo colocaba de que para enseñar metodología, por ejemplo, se tenía que empezar por el cuadro operacional, esa es la teoría, pero luego tenía que hacer, hice como unos diagramas de flujo, que es la parte operativa, de cómo hacer la parte de la enseñanza metodológica. Pero aquí tampoco escuché decir, pasa que tengo rato que no doy en maestría y estoy un poco descontextualizado en la estructura. Pero sí sé en su metodología que lleva 5 y que en 5, la maestría lleva 5 y la otra lleva 5 igual, pero en especialización para abajo son 4. Igualmente a ti por la pregunta, es bueno para mí y para todos ustedes también. Entonces, no sé si quedó claro, lo voy a repetir nuevamente, qué indicadores voy a colocar yo en mi cuadro operacional. Si usted nos está diciendo que se debe definir tanto variable como dimensión e indicadores por 3 autores diferentes. Entonces, como dijo, no sé, no recuerdo, no sé si fue Bianni o Paula o Rosemary, no sé quién fue. Cuando dijo, profe, entonces imagínense el instrumento va a ser largo. Entonces, te dirán, si coloco los indicadores por los 3 autores va a ser mucho más largo. No. En este caso es como dicen ustedes. El autor que expone o que expresa unos indicadores, esos indicadores o esa perspectiva, esa concepción que tiene ese autor, vamos a buscarle los elementos que tienen pertinencia con mi concepción, con mi perspectiva y mi conocimiento. Entonces, esos son los que voy a utilizar yo para plasmar en mi cuadro operacional, es decir, para operacionalizar, para medir o cuantificar mi objetivo. Bien, espero que haya quedado claro. Entonces, fíjense que abajo hay un ejemplo que tiene un título y tiene un objetivo, un propósito. Esta fue una investigación cualitativa que en su momento empecé a asesorar, a orientar, pero ya después por situaciones que no vienen al caso, no pude continuar. Entonces, fíjense, estrategia comunicacional, un enfoque para la promoción de la seguridad ciudadana desde el servicio de vigilancia y patrullaje lacustre. El propósito de ese título es el siguiente. Estén observando bien porque esta es una actividad que ustedes me van a decir si hay un error y cuál es. ¿Ok? Entonces, el propósito general de ese título de investigación doctoral es el siguiente. Generar estrategias que coadyuven a la promoción de la seguridad ciudadana desde el Servicio de Vigilancia y Patrullaje lacustre del municipio de La Cañada Utaneta del estado Zulia. Ahora los leo. Observen muy bien. ¿Existe algún error o no? Y si existe, ¿cuál es? El que está más facilito es de una palabra, que está en un lado y no está en el otro. Mientras ustedes están pensando, voy a plantear algunas situaciones que muchas veces nos confunden en la redacción de nuestro título de investigación. Hay universidades que exigen que el título de investigación tenga todo el contexto específico, ¿ok? Pero también hay autores que exponen que los títulos no deben ser, mejor dicho, general,
macro y no predictivo. Entonces, por eso es que dice no, porque estás delimitado tu propuesta de investigación. En el título no se ve, pero en el propósito sí se ve la delimitación. Entonces, hay autores que te indican de que el título no puede ser, es macro, mejor dicho, perdón, es macro. Y cuando es macro, se representa la generalidad del tema, de la investigación. Pero cuando ya yo voy a los propósitos y aún más a la descripción del fenómeno o del problema, es donde se delimita específicamente el contexto geográfico del lugar donde se va a desarrollar la investigación. Y ahora voy a lo que dice Ricardo. Las normas APA han establecido que los márgenes, perdón, el extenso de un título está entre los 13, los 17 y los 23, es decir, palabras. Entonces, hay personas que entre 13 y 23 están bien, pero hay tutores, hay universidades que 13 es muy corto, 23 es muy largo y han establecido que 17 es como la mejor redacción para un título de investigación. Pero hay casos de casos. Hay una universidad en particular, porque la que conozco, que una vez hicieron una sugerencia que el título llegó a tener 33 palabras. Para ellos estaba bueno. Yo era simplemente el tutor, pero lamentablemente si ellos así lo iban a aceptar, le dije al tesista, hermano, que usted quédese tranquilo, no se preocupe. Cuando usted quiera hacer un artículo después más adelante, usted lo reformula, lo reordena y listo. Porque cuando usted va a escribir artículos, las revistas sí cumplen muy bien con esas normas. ¿Dónde estudie? Se sugería... En las delimitaciones que ustedes están hablando, en lo que es en el título, allí se dejó así por eso, porque responde a muchas teorías que indican de que el título, perdón, es macro, se redacta de una manera macro. Y en el propósito sí debe ir al contexto específico, donde ahí hace falta el cuerpo de policía de ese municipio. Es lo que le hace falta. Ahora, hay otro elemento que mencioné de que los títulos no pueden ser predictivos. ¿A qué me refiero? Hay muchos títulos que son propuesta de un programa, análisis de un programa, descripción de no sé qué. Esos títulos ya son predictivos. ¿A qué me refiero? Ya el tutor va a saber que su objetivo general va a ser una propuesta, que su objetivo general va a ser un análisis, que su objetivo general va a ser una descripción. Ya está. Entonces, no es válido, pero si las universidades así lo requieren, bueno, hay que respetarlo, lamentablemente. Pero una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. No es válido que sean predictivos, porque ya de una vez estoy induciendo a lo que voy a hacer. Eso de los títulos a mí me causa muchas ideas encontradas. Si hacen de acuerdo a los requerimientos de las universidades, yo tuve que cambiar mi título 17 veces, Dios mío, en el trabajo de maestría. A unos tutores les parecía bueno y a otros no. ¿Y cuáles eran los argumentos que te daban, Libardo? ¿Estaban fundamentados en las normas de la universidad, en los reglamentos, o eran simplemente por creencias personales o por gustos e intereses personales? Hay que ver por qué te lo estaban diciendo. Porque tú me hablas del tutor, pero hay que ver si el tutor tenía relación también con lo que hablaba el docente de metodología. Y aún más, si el docente de metodología y el docente y tu tutor conocen muy bien los reglamentos, las normas e instrucciones para la elaboración de trabajos de investigación en esa universidad. Si no las conocen muy bien, lamentablemente te van a orientar en la perspectiva que ellos conocen de la experiencia de la universidad donde viven. Yo siempre pregunto cuando me dicen que si quiero ser tutor, asesor de alguien, lo primero que le pido es dame la malla curricular de tu maestría, de tu doctorado, de tu especialización y dame las líneas de investigación. Cuando ya yo conozco eso, le pido cuál es el reglamento para elaborar proyectos de investigación. Y ahí sí te digo que voy a ser tutor para poderte orientar según esas normas. Más no lo que yo creo de una universidad. Errores que cometen muchos profesores. Fíjense que en la universidad donde ya, gracias a Dios, ya no estoy, eh, cuando un docente es traído nuevo de una universidad X y empieza a trabajar con seminario de investigación, le dice al estudiante que las investigaciones cualitativas, fíjense eso, debe que llamarse también capítulo 1, 2, 3, 4. Cuando al menos yo sé, porque yo estudié pregrado, maestría en esa universidad, allí hay diferencias entre los enfoques. La cuantitativa se llama capítulo y cualitativa se llama es
momento, fase, etapa o ciclo. Entonces, ¿cómo alguien que ni siquiera había leído el reglamento de investigación de esa universidad pretende cambiar algo que no es realista? Entonces, el problema es que hay muchos docentes que se creen los eméritos, las posturas de ave, y empiezan a imponer cosas que no son reales, pertinentes, viables en esa institución. Y más aún, tuve mucho más evidencia, lo único que a mí por cuestiones académicas me veían como competencia, no sé por qué siempre pasa, nunca, no sé si dije los proyectos sin saber, pero no, nunca quiero ser competencia de nadie. Entonces, cuando eso pasa, yo llamo a la dirección de posgrado nacional de esa universidad y pregunto, profe, disculpe, como ya yo no estoy en posgrado, porque por los mismos problemas me sacaron, yo le quiero hacer algunas preguntas para ver si estoy equivocado o no. Hasta donde yo sé, le comento, los autores de metodología en cualitativo nos dicen que las estructuras de estas se llaman así, 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 asado. Me dice, sí, claro, es que eso es así. Le digo yo, ahora, ustedes internamente, ¿será que cambiaron el reglamento? Las instrucciones son diferentes y ahora todas tienen que llamarse de tal manera. Me dice, no, eso no ha sido así. Nosotros nunca no hemos hecho ese cambio. Y yo, ok, no estaba equivocado, porque la intención es esa, para tú poder hacer una denuncia, por decirlo así, o corregir a alguien, tienes que tener el fundamento, la validez de lo que tú crees que no es así. Y con esas pruebas yo fui a la coordinación académica, planteé la situación, mostré las evidencias, pero no me pararon nada. Y obviamente yo tampoco me iba a amargar mi vida porque no era el coordinador, yo era un profesor, no era el coordinador, no era el director. La gestión no dependía de mí. Quien se quiere caer, que se caiga. Uno lo quiere levantar, pero si no se deja ayudar, que se caiga y se dé todo lo duro que pueda hacer. Entonces, quedando claro esto, vamos a avanzar. Esta es una de las actividades que ya la corporación le envió porque hubo un compañero en específico que ya me la pasó. Pero voy a explicar algo. Bien, eso que está ahí hay que utilizar la plantilla tal cual, porque recuérdense que eso es un resumen tipo tesis. Y el resumen tipo tesis tiene una estructura. Entonces, lo de arriba es igualito. Corporación Internacional Iberoamericana 2025, nombre y apellidos de ustedes, el nombre creativo del resumen, es decir, qué título le van a dar ustedes a ese inicio de artículo, por ejemplo. Y el diplomado en docencia universitaria, eso queda igualito. El resumen y todo lo que se va a desarrollar abajo, que tiene un máximo de 300 palabras, va a depender mucho del título que ustedes coloquen allí. Entonces, deben plantear esa parte que está allí. ¿Cómo la van a plantear? Ahí dice, en un máximo de 300 palabras, describa un proceso de investigación destacando los siguientes elementos: introducción, perspectiva del problema, recorrido metodológico para su abordaje y por último exponer las acciones que consideran pertinentes para generar un cambio o transformación de la realidad actual. No es explicar qué se hace en una introducción, es la introducción de tu título, es la perspectiva del problema que representa tu título, es el recorrido metodológico que tú piensas abordar para ese problema que estás desarrollando. Y por último, dice exponer las acciones que consideras pertinentes para generar un cambio de relación. Es decir, según el problema, ahora, ¿qué consideras tú? ¿Qué propones tú para que ese problema ya deje de ser problema? ¿Ok? Usted dirá, profe, que se repite lo mismo. Sí. Lo que pasa es que como es una plantilla, yo copié y pegué hasta llegar a las 300 palabras. Ahí en la imagen no la ven porque no me permitía, porque iba a quedar muy chiquito. Pero en el documento que ya le envió la corporación, que ya le hizo llegar, ahí sí están copiadas tantas veces los párrafos hasta llegar a las 300 palabras. Entonces ustedes tienen que hacer eso y enviarlo también al correo. Tienen chance hasta todo el día del viernes. Desde hoy hasta todo el día del viernes las dos actividades, tanto el resumen como mi filosofía. Y estas son las frases de cierre del día de hoy. Fíjense, construir nuevas experiencias que favorezcan el desarrollo emocional va a ayudar mucho más a un aprendizaje significativo. Una actitud positiva es deseable porque coadyuva al aprendizaje. Si un estudiante no mantiene esa actitud, tiene desinterés, demotivación, lamentablemente no va a haber aprendizaje. Entonces, alguien que esté activo, alguien que esté emocionado, que esté alegre, está feliz, va a querer aprender y conocer mucho más importante el aprendizaje de esa edad. Al caso contrario, no. De la creatividad emerge la inversión. Vamos también a hacer que los estudiantes empiecen a crear, a inventar. Primero que inventen, acuérdense que error y ensayo y error. Ensayamos, erramos, pero luego viene lo interesante de eso.
Transformar implica una nueva forma de actuar. Transformar no es simplemente cambiar una estrategia, sino también en cómo tú la puedes aplicar, en cómo tú la puedes desarrollar, porque tiene que ir implícito el cambio del método con tu actitud también, debe haber relación allí. Y por último, se enseña con el ejemplo. Pero eso ¿dónde llega? Dice, si yo creo que era por capricho de los tutores. Al final logré uno que satisfacía a dos de los tres. Al final, cuando regresé a mi país, usa el título que yo quería al publicar. País, usa. Claro, eso es como te dije. Pero eso a dónde llega. A mí no me ha llegado nada y pagué todo. Bueno, ya ahorita entra Edgar y ahí le vas a hacer esa acotación. Porque ya me están llegando y si ya me están llegando es porque veo que él reenvió. ¿Por qué no te llega a ti? Eso ya te lo va a aclarar ella. Ahí lo tienes, Javier. Igualmente, si estás en el grupo de certificación, eso te va a hacer llegar. Si no te ha llegado, le escribes ahorita o le comentas a ustedes a Edgar cuando se conecten para que se los haga llegar. Ahora sí, ¿qué tal fue la clase de hoy? Porque creo que era lo más esperado por ustedes, ¿verdad? En muchos, porque sé que muchos estaban interesados en la parte docente, pero también la mayoría estaba interesado en la parte de la metodología. Entonces, me gustaría que ustedes evaluaran la clase de hoy, si tuvo impacto positivo, si fue productiva, si fue nutritiva. Ahora, eso es lo que quiero conocer ahora, para que Edgar entonces entre y pueda conversar con ustedes sobre todo esas situaciones de las actividades y todo eso. Bueno, gracias. Gracias a ustedes también, porque gracias a ustedes es que hacemos esto posible, a que yo me exija mucho más. Si un docente no se exige, lamentablemente no va a poder avanzar. Bueno, Edgar, mientras yo voy leyendo los comentarios de los compañeros, entonces te voy a dar el espacio para que tú empieces. Ah, dice excelente, profe, aclare muchas. Ah, ok, aclarar. Ya, ya. Bien, bien. Ok, Edgar, entonces puedes ir entrando mientras yo voy leyendo las opiniones de los compañeros y le das la información. Igualmente, bien, igualmente, igual para todos. Descansen y bendiciones también. Mañana es otro día que nos espera acá. Bueno, Edgar, ¿será que está por allí? Igual, sí, hace falta, hace falta. No, mañana tenemos la clase 6 y hubiésemos finalizado mañana, el problema fue mi problema de la lluvia, que eran lluvias, como dice la noticia, con huracanes, porque era muy fuerte, movía cables, ventanas de la casa, hubo transformadores que se hicieron chispas y entonces nos atrasamos con el día de ayer. Finalizamos el día viernes. Gracias, Liana. Bueno, si no está Edgar acá, entonces vamos a despedirnos. De verdad que les deseo una noche bendecida, una noche gratificante y que puedan descansar y que mañana nos espera nuevamente en este espacio para seguir aprendiendo de parte y parte. Bendiciones a todos. Y, igualmente, igualmente. Voy a dejarlo abierto un ratico para irlo leyendo a quien quiera escribir, ¿ok?